Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arnold Martínez y es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy en esta sesión donde hablaremos de un tema muy importante para las organizaciones como es cómo puedes proteger la identidad de tus usuarios. Mi nombre es Arnold Martínez y trabajo como arquitecto de soluciones de seguridad para las soluciones Microsoft. Los últimos años nos hemos desempeñado en ayudar a las organizaciones a implementar mecanismos de protección a nivel de protección de la identidad. Y en la sesión de hoy vamos a hablar específicamente cómo realmente las organizaciones pueden hacer uso de las soluciones que Microsoft provee relacionadas al tema de protección de la identidad. Rápidamente les comento la agenda de la sesión del webinar. Vamos a hablar por qué consideramos que la identidad viene a ser el nuevo perímetro. ¿Por qué se dice eso? Porque anteriormente la estrategia que se tenía a nivel de protección de perímetro ha cambiado. Si identificas que la identidad es tu nuevo perímetro, ¿cómo puedes protegerla? ¿Cuáles son las soluciones o los mecanismos que puedes implementar a nivel de tu organización para proteger la identidad de tus usuarios? Pues sabemos que tus usuarios son parte de lo más valioso de tu organización. Sabemos que a nivel de la administración de una infraestructura, de un ambiente de tecnología que apoya al negocio, tenemos dos tipos de usuarios, ¿no? El usuario que es el administrador, el usuario que está encargado de administrar o realizar las tareas administrativas, y también tenemos los usuarios finales. Es decir, en este webinar vamos a ver cómo podemos proteger ambas identidades. Luego vamos a hablar por qué es importante tener en cuenta las contraseñas. Las contraseñas son muy fáciles de hackear, que a la vez para el usuario final es tedioso muchas veces manejar más de una contraseña. Por eso es que es importante que a nivel de la organización establezcamos cuáles son las políticas que deben cumplir las contraseñas para que éstas puedan ser robustas y puedan garantizar de alguna forma o mitigar el riesgo de que las credenciales sean comprometidas. Luego vamos a hablar sobre cómo podemos realmente integrar la solución de protección de la identidad con la protección de datos y aplicaciones. Brevemente vamos a hacer una trazabilidad de cómo la identidad puede ser perseguida a nivel de la infraestructura, a nivel de las diferentes aplicaciones, a nivel de la capa de identidad, de la capa de datos y la capa de aplicaciones. Luego vamos a hablar qué soluciones pueden implementar para lo que es la protección, para poder identificar o analizar cuál es el comportamiento de los usuarios a nivel de tu organización. Bien, estos son los 7 puntos que vamos a estar viendo en este webinar y tengo una noticia que darte. Y es que imagina por un momento que tú eres la persona que tiene el cargo, que está encargada de notificar a los medios sociales la siguiente información. El día de hoy, atacantes internacionales, a través de ataques altamente sofisticados, lograron sustraer de nuestras cuentas del banco la cifra aproximadamente de 10 millones, fondo que pertenece al banco y también a los clientes. Imagínate que estás enfrente de los medios sociales y te toca dar ese comunicado. Y si lo llevamos a la parte técnica, imagínate que tú eres el que está a cargo de administrar la seguridad de esa organización bancaria. Y sabemos que no necesariamente hablamos de organizaciones bancarias únicamente, hablamos en sí de todas las organizaciones, no importa el tamaño y muchas veces no importa tampoco el país. Por si aquello que he escuchado muchos comentarios que dicen, no, en este país es muy difícil que la gente maliciosa ponga atención en este tipo de ataques. Hablamos de algo interesante cuando hablamos, por ejemplo, de ataques tan comunes como phishing. Esto que les comenté es un caso real que sucedió en una y más entidades bancarias, donde el modus operandi no es algo nuevo, es algo que realmente ha pasado en otras organizaciones, no solamente en esa institución bancaria. Y es que a través de un simple correo electrónico se suscitan muchas oportunidades para poder introducir, para que los atacantes, los hackers puedan entrar a tu organización. Se dice que el correo electrónico viene siendo la ventana donde todos los usuarios se conectan, donde todos los usuarios consumen la información. ¿Qué pasa? Que bueno, existe algo que se llama la ingeniería social. La ingeniería social es una estrategia, una pieza clave que viene a formar parte de
de por cómo los atacantes tienen acceso a las organizaciones. La pregunta es no necesariamente cómo logran tener acceso, sino cuándo llegan a tener acceso y cuál es el impacto en tu organización cuando ellos tienen acceso a la información y a tus datos. Es interesante porque en algunos casos donde he conversado con algunos clientes, incluso los hackers, los atacantes analizan específicamente, una vez que logran tener acceso a la organización, comienzan a identificar cuáles son los patrones de comportamiento, cuál es la forma de escribir, por ejemplo. Una pieza clave que los hackers siempre se enfocan es tratar de entender cómo funciona, por ejemplo, cómo opera el departamento de contabilidad o finanzas, cuáles son las personas que están a cargo de autorizar los pagos, las transferencias. En el caso de este banco fue algo similar, fue a través de un correo electrónico que fue abierto por un usuario, y obviamente al darle clic al correo electrónico en el background se instaló un backdoor, un malware que permitió que los hackers tuvieran acceso a toda la organización. Sin embargo, algo interesante, si se fijan, es que los atacantes no necesariamente te vas a dar cuenta en el momento. Siempre la analogía que yo hago es, por ejemplo, hablemos de la naturaleza humana y no necesariamente vamos a hablar sobre la moral, porque los hackers no tienen moral. Entonces, si una persona encontrara una mina de oro, ¿tú crees que irías inmediatamente a notificar, a hacerlo público de todos los medios sociales que encontraste una mina de oro? Muy difícil no va a ser así. Lo que necesitas es guardar silencio, sigilosamente, tratar de ganar el mayor tiempo posible para extraer la mayor cantidad de oro. Lo mismo sucede con los atacantes. Ellos, según las estadísticas, duran más de 200 días en una infraestructura, en un ambiente, en una organización. ¿Por qué? Porque ellos están tratando de identificar cuál es la forma de trabajo de la organización, de tal forma que a través incluso de un simple correo, cuando ellos ya entienden, por ejemplo, la forma de digitar un correo, la forma de escribir de la persona que autoriza, simplemente puede emitir un correo electrónico impersonalizando al usuario real y autorizando una transferencia, autorizando un pago, que es lo que sucedió en esta institución. Entonces es interesante saber cómo estos elementos forman parte de la estrategia que usan las organizaciones de crimen organizado, que ya pasamos de ser un solo usuario tratando de tener acceso a las diferentes organizaciones. Cuando hablamos sobre el incremento, es importante tener en cuenta el incremento que ha habido en los ataques de identidad desde el año pasado. Por ejemplo, hablamos de estrategias como phishing, hablamos como estrategias de password spray, que tratan de identificar, eso es sencillo, puedes tener un archivo TXT con miles de contraseñas. Por eso es muy importante tener contraseñas que no sean muy comunes, que es una de las cosas que vamos a hablar en el siguiente slide, y tener en cuenta la cantidad de información y ataques que están siendo dirigidos a las identidades. Por eso es que muchas veces cuando nos enfocamos en proteger la identidad, algunas organizaciones se equivocan de tal forma de que establecen mecanismos que solamente protejan a los administradores. Sin embargo, como ya sabemos, una cadena es tan fuerte a como lo es su eslabón más débil. Obviamente, conforme la tecnología va avanzando, las organizaciones necesitan moverse a la nube, facilitar la transformación digital, y pues obviamente esto impulsa nuevas oportunidades a nivel de organización, nuevos escenarios de productividad, pero a la vez también se habilitan otros escenarios donde se es más difícil el control del usuario. Por eso es importante saber este dato. Un dato interesante es, ¿sabías que, por ejemplo, si un hacker envía una información, un correo electrónico a 100 personas en tu organización, 23 lo van a abrir, el correo electrónico? 11 personas van a abrir el archivo adjunto. ¿Por qué? Porque normalmente cuando es un mensaje de phishing, viene un correo electrónico, pero también viene un archivo adjunto. La idea es que el usuario le dé clic a ese archivo adjunto y hay instrucciones en ese archivo donde probablemente se conectan a un sitio web, descargan un código malicioso que se instala en la PC
y pasa inadvertido. Por eso es que hablamos de ataques altamente sofisticados, porque a veces es muy difícil. Muchas organizaciones creen que teniendo un antivirus es la solución o con eso van a estar protegidos. Sin embargo, necesitamos algo más robusto, algo más fuerte. 6 personas lo van a abrir en la primera hora. ¿Tú te imaginas cuando una persona instala un código malicioso? Hay un malware, por ejemplo, que se propaga a las diferentes PC. En la primera hora, 6 personas lo abren y eso se va a diseminar una semilla maligna en tu organización. Por eso es importante tener estas estadísticas. Sabemos que la identidad pasó de ser simplemente una pieza de rompecabezas, pasó a ser la pieza clave. ¿Por qué? Porque está en constante ataque. La seguridad de la organización. Nosotros tenemos que ver la seguridad de la organización como un trabajo en equipo. Si hablamos de un equipo de fútbol, son diferentes integrantes. Lo mismo dentro de una estrategia de protección de la identidad, tenemos que incluir los diferentes componentes de una solución que te permitan integrarlos de forma eficiente y te brinden una solución efectiva. Es por eso entonces que es necesario saber esto como referencia, como cultura, saber cómo es que se propaga, cómo es que suceden los ataques maliciosos. Obviamente, esto va por etapas, ¿no? Dentro de las soluciones que Microsoft provee, que tenemos a disposición, tenemos las soluciones que nos permiten establecer controles de detección, de protección, protección y respuesta ante estas eventualidades donde un hacker trata de tener acceso a la organización. Si hablamos de la capa 2, que es la capa más accesible, que es la capa donde están los usuarios, donde están las PC, obviamente un atacante lo que va a tratar es de tener acceso a la parte más débil, que es el usuario, y muchas veces aquí pecamos sobre advertido en las organizaciones cuando no le damos la educación al usuario final, donde pueda entender cómo funcionan estos ataques avanzados y cómo puede responder de forma eficiente. Una vez que los atacantes tienen acceso, han instalado el código malicioso en la PC, proceden al siguiente componente o al siguiente paso de la cadena de ataque, que es el movimiento lateral. ¿Qué es un movimiento lateral? Bueno, ya tuvimos acceso al primer eslabón. Ahora vamos a ir propagando, vamos a ir haciendo movimientos laterales, vamos a ir tratando de ver en qué otras PCs se puede tener acceso. ¿Acceso a qué? ¿En qué otras PCs? Si hablamos, por ejemplo, de una organización normal. En una organización existen los administradores de la infraestructura, los administradores de servidores de la infraestructura, administradores de las aplicaciones. También existen las personas que dan soporte al usuario final. Y muchas veces en las organizaciones se le da un permiso adicional, un permiso de administrador de dominio a un usuario de soporte porque en algún momento tal vez las credenciales no fueron suficientes, las que tenía, y tal vez un usuario con permiso administrativo se logueó en una máquina y tal vez trató de tener acceso a un file server usando las credenciales con permiso de domain admins. Esas credenciales obviamente quedan en memoria. Ya sabemos que las credenciales se convierten en un hash. Una vez que el atacante trata de tener acceso de forma lateral, logra robar una credencial, logra comprometer los más equipos que pueda y pasa al siguiente eslabón o al siguiente componente, que es la escalación de privilegios, que es una vez que tenemos acceso y sabemos cuál es la cuenta del administrador de dominio, hacemos un listado. Próximamente vamos a hacer, en el siguiente slide, vamos a hacer un video de cómo sucede esto. Una vez que podemos hacer la escalación de privilegio, pues obviamente lo que queremos, si se fijan, ya del día 84 a 129 ya han sucedido varias escalaciones de privilegios, muchas veces sin darse cuenta. Y el paso final, pues obviamente cuando tenemos el control, es la dominación del dominio, que es, tenemos la credencial, el usuario y la contraseña de un usuario que sea administrador del dominio. Y con eso, pues ya podemos hacer, ya el atacante puede hacer lo que él quiera, porque tienes permisos dentro de él, permisos globales. En el siguiente video vamos a ver cómo se ejecuta un ataque de una forma fácil, cómo se da este robo de un hash
a partir de un usuario que no tiene permisos a un usuario que sí es un administrador. Vamos a usar, hay herramientas de hacking como por ejemplo el PSX, bueno, que son utilizadas por los hackers, pero realmente esta es una herramienta que te permite listar o abrir una sesión en un equipo remoto. En este caso el atacante está tratando de tener acceso a un controlador de dominio, pues obviamente con un usuario que se llama Brian no puede tener acceso, y lo que hace es tratar entonces de usar otras herramientas. Si se fijan, estas son herramientas bastante comunes que cualquier persona que haya estudiado sobre cómo violar la seguridad de una red, de un ambiente, puede utilizarlas. Aquí lo que hacemos es, le estamos tratando de darle permiso a la herramienta de Mimikast que pueda ejecutarse en modo debug, y lanzamos un comando que te va a permitir listar todos los hash que están en memoria. Aquí el atacante ya logró identificar que hay un usuario que se llama localadmin y que tiene un hash de NTLM. Y lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer una vez que tiene acceso al hash es usar ese hash para poder tener acceso. Si se fijan acá, seguimos como el usuario Brian, y lo que vamos a hacer ahorita es nuevamente a usar otra herramienta que ya no es el PSX sino Mimikast, y lo que vamos a hacer es usar el PSX ya una vez con las credenciales que tenemos en memoria del localadmin, el hash de NTLM. Ejecutamos el mismo comando que anteriormente no teníamos permiso. Si ustedes se fijan, ahora sí lo pudimos ejecutar. Y ¿quién es la credencial ahora? Ahora es el usuario localadmin. Entonces, básicamente, ya que el hacker tiene acceso, ya está en el controlador de dominio. Desde una PC hizo la escalación de privilegio y tuvo acceso al controlador de dominio. Esto, pues, obviamente, le permite se creó un folder solamente para efectos de prueba. Y a este folder, pues, obviamente, aquí lo tenemos ya disponible en el controlador de dominio. Esto es una forma de poder mostrarles que el tener acceso a una organización una vez que no se han establecido, primero pues un mecanismo básico de defensa o de seguridad, como por ejemplo definir bien los roles a nivel de administración, te puede llevar a que la organización se vea en riesgo y sea hackeada. Ahora, ¿cómo podemos proteger nuestra organización? ¿Cómo puedes tú proteger tu organización de ataques maliciosos que vienen desde una cadena, desde un correo electrónico, a darle permiso a un hacker a tener acceso a tus PCs y después escalar a un controlador de dominio? ¿Cómo podemos protegernos? Bien, dentro de las soluciones que nosotros tenemos, que Microsoft provee, vamos a hablar sobre 5 componentes importantes que los hemos enfocado en proteger la identidad del usuario. La mayoría de estos componentes son piezas clave dentro del rompecabezas y que son utilizadas no solamente para proteger la identidad, sino para otros componentes que en otros webinars vamos a estar hablando, como la protección de datos, la protección de aplicaciones, dispositivos y muchas cosas más. Pero vamos a enfocar en los features, por ejemplo, que tenemos con Azure Active Directory Premium. Vamos a hablar sobre un componente, los diferentes componentes que tiene Azure Active Directory Premium, que me van a poder facilitar identificar quién tiene acceso. Podemos identificar las identidades que tienen acceso a nuestra organización. Muy importante. Luego tenemos el Azure ATP, que te permite tener una trazabilidad de la identidad del usuario. Es decir, cómo hago yo un rastreo del usuario, dónde se logueó, después de eso, qué recurso trató de acceder, pudo o no pudo hacerlo, qué comandos ejecutó, fueron comandos maliciosos. Eso lo vamos a poder identificar con Azure Advanced Threat Protection. Luego tenemos CAS, o Microsoft Cloud Application Security, que ya es la capacidad de poder agarrar la identidad y poder verificar rastrear sus ejecuciones, su comportamiento a nivel de las sesiones, de aplicaciones. Sabemos de que el usuario pues hace uso de las aplicaciones para poder tener acceso a información y poder compartirla.
Entonces vamos a ver cómo podemos integrar la solución de CAS para proteger la identidad, controlar el comportamiento, que es lo que va a tener acceso el usuario cuando se conecte a la organización. Luego tenemos el Azure Identity Protection, que es parte del Azure Active Directory Premium, que es el que te va a permitir identificar el comportamiento de los usuarios finales y también del usuario administrador. Luego tenemos el componente que es el que sigue, el Privileged Identity Management, donde vamos a ver cómo tu organización puede garantizar una mitigación de la materialización del riesgo de que tus administradores tengan acceso a la organización, sin importar desde dónde, controlar qué es lo que pueden hacer sin importar desde dónde estén accediendo, y también tener la facilidad de poder controlar qué es lo que pueden hacer dentro de tu organización. Lo importante de estos componentes es tener presente que no es algo manual, esto es un proceso automatizado, y aquí es donde está la belleza de la solución que Microsoft provee actualmente, y es que todo tiene acceso, todo proviene, toda la información es consumida de la matriz o el Matrix de Microsoft. Yo le llamo el Matrix porque recuerdan cuando la película Matrix sabe todo, ¿no? Todo lo que sucede. Lo mismo sucede con Microsoft, nada más que en el caso de Microsoft, la matriz de Microsoft se llama Microsoft Intelligent Security Graph, que te permite a los componentes dentro de la solución de protección de identidad y demás tener una visualización integral, porque a través de la solución recibe, por ejemplo, mucha información relacionada a autenticaciones, qué tipo de ataques son los que están teniendo efecto, el análisis de los correos electrónicos, la seguridad, por ejemplo, cuáles son los baseline que se han establecido a nivel de seguridad y cuáles son los threats o cuáles son las amenazas más comunes detectadas, de tal forma de que el Microsoft Intelligent Security Graph alimenta las soluciones. O sea que si cualquier componente como Azure Active Directory Premium va y consulta basado en el comportamiento de este usuario, es fácil identificar si hay una base de datos donde me dice que este usuario es riesgoso porque está tratando de acceder desde direcciones IP anónimas, está tratando de acceder desde sitios web no confiables. Toda esa información va a ser consumida, va a ser alimentada y va a alertar a la solución de Azure Identity Protection, por ejemplo, y muchas otras cosas más. Entonces, aquí la pieza clave es entender de que es una solución automatizada, es decir, me refiero a que hay dos componentes para mí muy importantes y que han venido a darle a potencializar la efectividad a nivel de la seguridad de Microsoft, y es que la solución te permite hacer un análisis de comportamiento de usuario. Ya no tengo que inventar o hacer una correlación de eventos, sino que él hace un análisis del comportamiento del usuario y un análisis del comportamiento de la PC. Estos dos análisis son cruciales, son vitales para poder identificar qué es lo que está sucediendo en tu infraestructura. Y esto es suministrado a través del Microsoft Intelligent Security Graph a las soluciones que Microsoft provee. Ahora, una vez que sabemos esto, podríamos decir, vamos a empezar, ¿cuál es uno de los eslabones más débiles dentro de la cadena? Uno de los eslabones más débiles es las contraseñas débiles. ¿Cómo garantizas que un usuario, sabemos que los passwords la mayoría de las veces son débiles? Yo creo que el router que tengo, obviamente ya dejó de ser hace tiempo así, pero muchas veces las personas cuando establecen una contraseña en su router duran lo que dura el router, 8 o 10 años, nunca la cambian. Si hablamos de usuarios que establecen las contraseñas, es fácil poner mi nombre, mi fecha de nacimiento y listo, ¿no? O la fecha de nacimiento de mi abuelita, la fecha de nacimiento de mis hijos, lo que sea. Pero son formas fáciles de poder establecer las contraseñas. Uno de los primeros controles que tienes que establecer a nivel de tu organización es establecer políticas que te permitan controlar
el tipo de password que los usuarios van a establecer. Y no solamente los usuarios finales, sino también los administradores. Y no hablamos de la complejidad del password solamente que viene dentro de las políticas de Active Directory on-premises. A nivel de la nube, si tu infraestructura, si tu organización solamente tiene servicios en la nube, puede hacer uso de algo que se llama Azure AD Password Protection, que esto es una solución que te permite controlar los cambios de contraseña a nivel de la nube y que también también se baja hacia on-premises. O sea, si tienes una estructura híbrida, configuramos con Azure AD Password Protection las políticas, una lista de password que no se permiten. ¿Por qué? Porque la solución tiene algo muy interesante, tiene algo que se llama normalización. Es decir, que muchas veces una de las contraseñas muy fáciles que normalmente se ponen es password 123 o p, arroba, ss, password 123. A veces tratamos de suplantar la letra A por una arroba, entonces esto es parte de la normalización. Entonces, eso viene siendo para los hackers. Es muy fácil. ¿Sabías que las contraseñas se venden en el mercado negro? ¿Sabías que eso existe? ¿Sabías que existe la web, de dark web, donde puede ser que un atacante tenga acceso a las credenciales de un usuario, pero no necesariamente sea la misma persona que ejecute el ataque, sino que la puede poner, tengo la credencial y la contraseña del administrador del banco X. Eso es vendido en el mercado negro, de tal forma que para un atacante con experiencia pueda ejecutar el ataque. Con la solución de Azure AD Password Protection tenemos la capacidad de poder establecer un nivel más alto a nivel de contraseñas. Y esto pues obviamente va a ir haciendo que tu infraestructura o tus medidas de seguridad vayan teniendo un mejor nivel. Vamos a hacer una pequeña demostración de cómo funciona. Supongamos, porque veamos el siguiente caso. Sabemos que la organización necesita habilitar nuevos escenarios productivos, en que el usuario se sienta más eficiente, sea mucho más fácil para él. Entonces a veces, que me ha sucedido, donde se implementan y le damos a conocer las diferentes capacidades y bondades y beneficios a nivel de organización con las soluciones que Microsoft provee. Pero me dice el cliente, está fantástico, pero no tengo personal, el suficiente personal para administrar las soluciones. Entonces muchas veces la empresa tiene que recurrir a contratar a un nuevo personal o un nuevo administrador para agilizar, facilitar las actividades administrativas. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, en lugar de agilizar las actividades administrativas, lo que hacemos es entorpecer, porque tal vez el usuario no esté empapado, no conoce realmente cuál es la cultura a nivel de seguridad de la organización. Entonces tal vez si el usuario quiere, el administrador, en la siguiente demo vamos a ver cómo un administrador quiere establecer una contraseña en un controlador de dominio. Por ejemplo, dentro de la solución de Azure AD Password Protection, uno de los componentes que se tiene que implementar es un servicio que se implementa en el directorio activo que te va a conectar a la solución de la nube de Azure AD Password Protection y va a leer cuáles son la lista, porque uno puede alimentar la lista manualmente, además de las listas que están conocidas como password débiles dentro de la solución de Microsoft, dentro del Microsoft Intelligent Security Graph. Ahora, si un administrador, vamos acá, ¿okay? Si el administrador quiere configurar un password, vamos a poner acá para que ustedes lo vean. Vamos a poner, digamos, el password 123, ¿no? P arroba 123. Si el administrador quisiera establecer eso como contraseña, ¿qué dice acá? Que el password no se puede establecer. ¿Por qué? Porque obviamente no cumple con las políticas de seguridad y con el historial. Vamos a ver si esa contraseña se registró. El último evento fue el 5 de febrero a las 4 de la tarde. Si yo le hago un refresh a las 4:16, si te puedes ver que el password ha sido rechazado. ¿Por qué? Porque no cumple
con la política de Azure AD Password Protection. Esto me permite a mí que no puedo establecer contraseñas que son catalogadas como muy fáciles. Vamos a probar nuevamente y vamos a ponerle un Microsoft. Vamos a ponerle Microsoft 123 admiración o punto punto Microsoft 123 punto punto, y no se puede tampoco. ¿Por qué? Obviamente tiene que cumplir con passwords que sean mayormente complejos, pero lo importante acá que quiero recalcar es que ustedes vean el beneficio de poder controlar el tipo de contraseña que se establece a nivel de tanto como administrador como un usuario. Obviamente esto pasa, la demostración está para un administrador y el usuario final tampoco va a poder tener acceso a resetear la contraseña. Eso como primer paso, sencillo, ¿no? Poder proteger las contraseñas. Ahora, si hablamos sobre las identidades administrativas, cierto que cuando hacemos una pregunta, ¿cuántos usuarios hay dentro del grupo de admins? Y resulta que en la organización prácticamente hasta la secretaria, no, vamos a decir que no debería tener acceso, pues no debería tener acceso, ¿no? Porque sus funciones no son administrar la infraestructura ni definir qué permisos debe tener un usuario en una organización a nivel de los sistemas. Perdón. Necesitamos eliminar los administradores permanentes. Necesitamos eliminar el hecho de que un usuario temporal, tal vez eso me ha sucedido, que muchas veces en una organización llega una compañía a instalar tal vez o implementar un sistema, ¿no? Tal vez de contabilidad. Pero necesita permisos administrativos, entonces el administrador viene y le da temporalmente, no sé si les ha sucedido a ustedes, pero a veces en la casa incluso o en la oficina, lo temporal se vuelve permanente. Entonces el usuario queda con permisos permanentes de administración global del dominio. Entonces, ¿qué podemos hacer para garantizar que exista la menor cantidad de administradores del dominio? Y que si necesita hacer una administración, una actividad administrativa, tiene que solicitar tener el acceso. Si quiere elevar sus niveles de privilegio, tiene que solicitar el acceso. Eso es lo que nos permite la solución de Privileged Identity Management, que es donde tenemos la capacidad de poder definir que un usuario va a tener acceso por un tiempo limitado a alguna administración de la solución. Y no solamente eso, sino que te permite, por ejemplo, establecer flujos de aprobación. Es decir, que si un usuario quiere administrar una solución como crear un usuario o crear un grupo, tiene y necesita hacerlo. Necesita pasar por la solución de Privileged Identity Management, por un flujo de aprobación, a ver el usuario cuáles son los roles que puede habilitar. Y tiene que habilitarlo, tiene que activarlo, e incluso podemos elevar la barra de seguridad implementando múltiples factores de autenticación. Es decir, cada vez que el usuario quiera tener acceso a un privilegio administrativo, tiene que primero garantizar que es el usuario que dice ser, y segundo, tener algo que solamente él debería tener, como en este caso puede ser su dispositivo móvil, ya sea a través de una llamada telefónica, a través de un mensaje de texto o una aplicación que le permita autorizar el acceso. Esto te va a permitir mitigar el riesgo de lo que significa tener muchas cuentas con permisos administrativos que puedan hacer lo mismo que mostramos en el video. Loguearse en computadoras donde no deberían tener acceso. No deberían dejar las credenciales en memoria. Pero lo fascinante de esto es que puedes tener la capacidad de definir y tener visibilidad. Quién tiene permiso, por cuánto tiempo, las acciones que ha ejecutado, y tener a nivel de auditoría, poder demostrar qué es lo que hizo un usuario administrador. Vamos a hacer una pequeña demostración de cómo funciona definir cómo funcionaría una cuenta que requiere tener permisos administrativos, cómo pasa por el proceso de autorización a nivel de
de activación de su rol. Tenemos un usuario, el usuario, vamos a poner que es un usuario que se llama, es un administrador temporal, ¿no? Y necesita tener acceso a la solución de protección de información. Eso lo vamos a ver en otro webinar. ¿Cómo puede tu organización proteger la información sensitiva? Vamos a entrar acá. Este es un usuario que no tiene permisos. Es un usuario común. Simplemente le hemos puesto temp admin, el nombre, para poder identificarlo con mayor facilidad. Supóngase que este es un usuario que requiere tener acceso a la consola de configuración de Azure Information Protection. Obviamente nos va a decir aquí, hay un usuario no autorizado, no tiene permisos administrativos para poder tener acceso a esto. ¿Qué hacemos? Ok. Obviamente un administrador previamente tuvo que haber configurado el Privileged Identity Management y seleccionado a temp admin como un usuario elegible a poder activar el rol de administrador para la solución de Azure Information Protection, que es la que quiere tener acceso ahorita. Entonces, ¿cómo sucedería un usuario? ¿Cómo tendría que elevar sus privilegios? Bien. Vamos a tener acá el usuario. El usuario va a sus roles, ¿no? El usuario va a My Roles y va a ver qué usuarios o qué roles puede ese usuario activar. Vamos a darle un chance. El usuario temp admin tiene que tener aquí los roles a los cuales puede él tener acceso. Aquí tendría que aparecer, le tiene que aparecer una lista, por ejemplo, obviamente aquí nos está tardando un poco, de los usuarios o los roles que el usuario tiene permiso. Ok, ya tenemos ahí el Security Administrator. Pueden ver acá que tiene la opción de activar. Si se pueden ver, el usuario dice que el rol o el proceso necesita activar, verificar la identidad antes de proceder. Ok, le damos proceder. Verifica la identidad y lo que va a pedir es un segundo factor de autenticación. Ese proceso pasa por la aprobación. Una vez que el usuario ha sido verificado su identidad, le da clic en activación. Aquí obviamente tendría que tener un mecanismo de control para poder identificar los números de etiquete. Vamos a darle 0003. Etiquete, vamos a darle PIN ahorita. Vamos a ponerle necesito crear o visualizar las etiquetas de clasificación. ¿Okay? Una vez que le da acá, le damos clic en activar, el rol tiene que pasar por el proceso de activación. ¿Okay? Si existiera, y eso es algo configurable, si existiera el requerimiento de que para poder activar un rol tiene que pasar por un flujo de aprobación, una vez que se da clic en activar, la solicitud le llega al administrador general, por decirlo así, el administrador global, donde va a visualizar el usuario temp admin necesita visualizar las etiquetas de clasificación de Azure Information Protection y necesita hacerlo. ¿Ok? Le vamos a dar por un periodo, si se fijan acá, la activación es máximo 2 horas. ¿Ok? Es decir, aquí hacemos un sign out y vamos a iniciar sesión, vamos a cerrar el browser y vamos a volverlo a abrir. Y vamos a tratar de tener acceso, ahora sí, con el mismo usuario. Vamos a tratar de tener acceso a la consola de Azure Information Protection con el usuario temp admin. ¿Qué va a suceder acá? Bueno,
lo que va a suceder es que ahora tiene que verificar su identidad. ¿Por qué? Porque va a administrar un rol de Azure Active Directory. Ok, una vez que su rol ha sido activado, miremos ahora si tiene permiso para poder administrar la solución de protección de información. Le damos clic en Azure Information Protection y ahora sí tenemos poder, el usuario puede visualizar las clasificaciones, ¿no? Esto es fantástico porque entonces podemos delimitar quién tiene acceso a qué y por cuánto tiempo. Y tiene que garantizar que el usuario presente un segundo factor o múltiples factores de autenticación. De esta forma estamos protegiendo la identidad del administrador de tu infraestructura. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería entonces, vamos a hacer logoff acá, un sign out. Y lo que vamos a hacer ahora es cómo podemos proteger las identidades de los usuarios. Pero algo importante es cómo podemos proteger las identidades de los usuarios basadas en riesgo. Es decir, con Azure Identity Protection nos permite hace el trabajo por nosotros, por decirlo así. Donde identificamos, no toca a nosotros ser juez y parte, identificar, este es un usuario riesgoso o este usuario lo miro como tentativamente riesgoso. No, la solución de Azure Identity Protection es una solución robusta en la cual te permite controlar, identificar el comportamiento del usuario. Si tuviéramos que contestar, si te tocara a ti contestar las preguntas, ¿sabes, por ejemplo, quién está accediendo a tu organización? ¿Quién está consumiendo los recursos de tu organización? A nivel de aplicaciones, datos, ¿cuál es su rol? ¿Sabes si su cuenta está comprometida o no? ¿Cómo saberlo? Bien, ¿cuál es la ubicación del usuario? ¿Se está conectando desde una red confiable? ¿Se está conectando desde la PC de la abuelita con la protección debida para poder consumir el correo, tener acceso a las aplicaciones y los datos de tu organización? Son preguntas claves que uno tiene que darse cuenta. ¿Cómo puedes controlar desde dónde se conecta, desde dónde está accediendo? Son puntos importantes. ¿Cómo saber si es una sesión de riesgo? Con Azure Identity Protection tenemos dos mecanismos muy importantes a la hora de proteger la identidad. Y es que podemos establecer mecanismos de protección, de prevención. ¿Okay? Significa que la solución te permite analizar el comportamiento del usuario. Digamos que el usuario es un usuario que normalmente llega de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, y se conecta solamente desde la oficina. Pero resulta que hay una conexión que se ejecutó el día domingo a las 7 de la noche. Eso no sería un comportamiento normal del usuario. Podría ser, pero la solución va a ir analizando. De hecho, las soluciones de protección de identidad requieren de un periodo. En el caso, por ejemplo, por ejemplo, Azure Advanced Threat Protection requiere 21 días de análisis de comportamiento del usuario. Y así las otras soluciones también. ¿Por qué? Porque obviamente necesitamos evitar en la mayor medida lo posible los falsos positivos. Y no solamente eso, la solución de Identity Protection te permite, por ejemplo, identificar si el usuario está conectándose desde un dispositivo infectado, cuáles son las vulnerabilidades que existen en tu organización a nivel de la configuración, credenciales que han sido probablemente comprometidas. Y no solamente eso, también te brinda recomendaciones de qué es lo que está sucediendo con la identidad. Y el cálculo de la severidad del riesgo, eso es determinado por la solución basado en diferentes algoritmos que la solución tiene para saber si el usuario es un usuario riesgoso o no. Si el usuario, como medida preventiva, por ejemplo, se le puede pedir de que presente un segundo factor de autenticación. Tu identidad es una identidad riesgosa, entonces tienes que, como medida de prevención, por favor, bríndanos un dato adicional de tu identidad, un segundo factor de autenticación. Si eso lo elevamos a mecanismos de corrección, es decir, vemos que la solución ve que es un usuario muy riesgoso, la sesión
Entonces lo que le pide es una acción correctiva. No es solamente brindar un segundo factor de autenticación, sino cambia el password, que es la medida más eficiente. Necesitamos que digites el password anterior y ahora lo tienes que cambiar. Eso va a obligar que cuando se establezca una nueva sesión, tiene que ser con el password nuevo. Pero eso no solamente queda acá. Azure Identity Protection es, por decirlo así, la solución con esteroides. Robusta, que te permite analizar el comportamiento de las identidades y de las máquinas y poder brindar un veredicto de si el usuario o la sesión es una sesión riesgosa. Y si a eso lo usamos o lo integramos con lo que trae Azure Active Directory Premium, que estoy seguro que algunos de ustedes ya lo han implementado, como es acceso condicional. Es decir, yo puedo hacer que la solución evalúe desde la ubicación, desde donde se está conectando, si el usuario pertenece a un grupo y debería de conectarse sí o no a la aplicación OWA, por ejemplo, o a un SharePoint. Si el dispositivo es un dispositivo que está infectado, que ha pasado por un jailbreak y no puedo dejarlo pasar para que consuma los datos y aplicación de la organización. Con el acceso condicional tú tienes el control. ¿Y a quién no le gusta tener el control? Solo imagina que ahora puedes estar tranquilo, puedes ir a tu casa, estar con tu familia o tu pasatiempo, porque tienes la tranquilidad de que a través de tu dispositivo puedes visualizar alertas que te pueden llegar relacionadas a la identidad. ¿Qué es lo que está pasando con el usuario? O acciones como bloquear el acceso o, pues obviamente, pasar por un proceso de verificación de la identidad a nivel de salud, a nivel de condiciones de conexión. Igual, vamos a hacer una demo. En esta demo, Nicole es un usuario que no es considerado como riesgo. Es un usuario bien portado, por decirlo así. Y Miguel es un usuario que tal vez ha accedido desde ubicaciones que no son normalmente las que él accede. Entonces puede ser que su identidad haya sido comprometida y entonces se le pida que verifique su identidad. Para eso nos vamos a conectar. Vamos a hacer una conexión acá desde un cliente. Vamos a ver qué pasa con Nicole. Nicole requiere tener acceso a la solución de Outlook Web Access. Vamos a entrar con un usuario que no es catalogado como riesgoso. ¿Okay? Algo importante que quiero mencionarles y mostrarles. Nicole ahorita entró al panel de My Apps y quiere tener acceso a la aplicación de Outlook y pasa sin ningún problema a su buzón. ¿Okay? Es un usuario que acaba de entrar a la organización y no tiene correos electrónicos. Pero lo importante acá es mostrarles a ustedes cómo luce la solución de Identity Protection para ese usuario. ¿Cómo me doy cuenta yo? De hecho, vamos a aprovechar que ya tenemos en modo preview los nuevos reportes de Azure Identity Protection. Se pueden ustedes examinar y pueden visualizar. Hay 3 usuarios catalogados como riesgoso, como riesgo alto y 2 como usuarios de riesgo medio. Vamos a ver qué pasa con qué usuarios, rápidamente, qué usuarios son los que tenemos riesgoso. Está Miguel, está Robert y está Megan. El usuario Miguel, aquí no tenemos a Nicole, ¿ok? Entonces, si no tenemos a Nicole, pues obviamente el usuario no se le va a solicitar, no es catalogado como usuario con riesgo y no le va a aplicar las políticas que nosotros ya hemos configurado para aquellos usuarios riesgosos. Entonces, ¿cuál es el historial de este usuario? Trató de tener acceso a través de una dirección IP anónima. Ok, ahora, ¿qué pasaría si este usuario, Miguel, quisiera hacer este mismo proceso que hizo Nicole? Vamos a hacer un sign out y vamos a tratar de entrar nuevamente al portal de My Apps usando al usuario Miguel. Vamos a digitar la contraseña. Ahora Miguel quiere tener acceso también al Outlook, pero está riesgoso, catalogado como riesgoso. ¿Qué sucede acá? Que el usuario Miguel, para poder tener acceso, tiene que presentar un segundo factor de autenticación y pues este tiene que ser aprobado también.
Ok, ya tuvo acceso al correo electrónico, ¿no? Vamos a hacer un sign out también de este usuario para las siguientes demostraciones. ¿Qué es lo que hemos visto acá? Cómo puedes usar la solución de Azure Identity Protection para poder determinar el comportamiento, qué es lo que se le va a permitir y qué no se le va a permitir a un usuario que está catalogado como riesgoso. Obviamente esto es una pincelada, se pueden haber diferentes escenarios de uso en dependencia de la organización, pero lo que es importante es que ustedes puedan ver la capacidad, lo que pueden lograr con esto. Ahora, ¿se puede extender esto a escenario B2B? La respuesta es sí. Es decir, que si tu organización tiene aplicaciones que necesitan ser consumidas por socios de negocio, entonces sí lo puedes hacer. En una de las implementaciones que me tocó trabajar con la Corte Suprema de Justicia de uno de los países de Centroamérica, y los jueces necesitaban consumir las aplicaciones de la Corte. Pero obviamente los jueces estaban en diferentes organizaciones. Entonces, a través de escenarios de B2B se habilita el acceso a las aplicaciones, pero no solamente eso. Ahora puedo incluso, si el usuario no tiene un tenant, por ejemplo, de Azure Active Directory, solamente tiene una cuenta de Gmail, ¿también puede tener acceso? Sí puede tener acceso. Vamos a ver qué es lo que pasa si un usuario quiere tener acceso a un SharePoint corporativo, pero con una cuenta de Gmail. Esto es lo que vamos a hacer en la siguiente demostración. Para esto, vamos a entrar con el usuario demo que tenemos acá. El usuario es un usuario con una cuenta de Gmail. Vamos a acceder con ese usuario. Si se fijan, es una cuenta de Gmail. ¿Qué es lo que pasa acá? Que la solución yo la tengo federada con Gmail. Azure, mi tenant de Azure está federado con Gmail. Me redirecciona a Gmail para que Gmail me verifique, me compruebe que existe esa cuenta. Una vez que es verificada, también le he solicitado que presente un segundo factor de autenticación, aunque sea una cuenta de Gmail. ¿Por qué? Bueno, obviamente, rápidamente vamos a ver aquí qué pasa con esta cuenta de Gmail. Es una cuenta que si yo me voy aquí a Azure Active Directory, yo voy a ver la cuenta que existe acá. Si se fijan, existe esta cuenta que es de Gmail. Cuando yo hice el proceso de federación entre las dos entidades, compañías, entonces se da la magia de en los escenarios B2B, donde puedo también incrementar la seguridad pidiendo segundos factores de autenticación. Entonces, la respuesta, ¿pueden extender la protección a escenarios B2B? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Ahora el usuario, que es un usuario que es de Gmail, si requiere tener acceso al SharePoint, que es a lo que para efectos de la demo le hemos dado permiso, entonces ya puede visualizar el SharePoint o una carpeta, poder interactuar, ¿no?, con la organización. Si se fijan acá, es una cuenta de Gmail. ¿Ok? Bien, vamos a hacer un sign out acá. Y ahora, ¿qué pasa con la integración? ¿Cómo puedo yo tomar la identidad del usuario y llevarla a un siguiente nivel donde pueda integrar, pueda seguir teniendo información de qué es lo que está haciendo la identidad a nivel de aplicaciones y a nivel de datos? Tenemos la protección no solamente de analizar la información del tráfico que ocurre con las aplicaciones de Office 365, sino también la capacidad de poder visualizar qué sucede con la identidad del usuario en aplicaciones SaaS, no solamente aplicaciones de Microsoft. Con Cloud Application Security me permite crear políticas de seguridad en la que yo puedo examinar información sobre el usuario, aplicaciones que usa, las cuentas que han sido comprometidas. Y como había dicho anteriormente, esta solución también tiene la capacidad de poder analizar el comportamiento del usuario y comportamiento de la máquina.
las políticas de detección que uno pueda configurar de anomalías. Es decir, yo puedo configurar políticas de que vea cuáles son las anomalías que el usuario está ejecutando y estas comienzan a funcionar de forma automática. La magia que queremos enfatizar acá es la integración de reglas de acceso condicional con Cloud Application Security. ¿Qué significa? Que uno puede, dentro de la organización, yo puedo decir, ok, si este usuario que requiere tener acceso a una aplicación como un SharePoint, por ejemplo, para hacerlo más fácil, requiere tener acceso a una aplicación, pero necesito que la sesión sea controlada por Cloud Application Security, que haga la inspección de la sesión. Eso yo lo puedo hacer. Y como lo estamos relacionando a la protección de la identidad, con Cloud Application Security yo puedo tener información sobre si el usuario está teniendo actividades de direcciones IP anónimas, de direcciones IP sospechosas. Ya sabemos que existe un blacklist de direcciones IP y de nombre y de dominios. Toda esta información es recopilada y es consumida por Cloud Application Security del Microsoft Intelligent Security Graph. Recuerden que lo hablamos al inicio. Actividades inusuales que el usuario tenga. Si el usuario está incluso queriendo extraer o sacar información de un SharePoint hacia una ubicación que no está permitida. ¿Qué es lo que podemos hacer? Si ustedes se fijan en el dashboard, en el reporte o en el dashboard, yo puedo configurar las políticas y tenemos una gran cantidad de políticas que pueden ser configuradas para poder controlar la actividad, el comportamiento, las acciones del usuario. Entonces vamos a hacer una pequeña demostración donde ya un administrador ha configurado una política de detección de anomalías para un usuario y quiere controlar qué es lo que va a pasar con este usuario que se está conectando. La sesión necesita ser examinada por CAS y controlada. Por lo tanto, Nicole va a conectarse al SharePoint como normalmente lo hace, pero en esta ocasión la sesión va a ser controlada por Cloud Application Security. Vamos a ver acá. En este caso usamos al usuario Pamela, no a Nicole. Y vamos a entrar con el usuario Pamela. Vamos a digitar su contraseña. Estoy accediendo aquí yo desde mi propio equipo, no desde el equipo del cliente. Y simplemente vamos a ver el comportamiento, porque yo estoy conectándome directamente al SharePoint. ¿Okay? El acceso a SharePoint está siendo monitoreado. Interesante, ¿no? El usuario va a saber de que su sesión está siendo monitoreada ¿por quién? Por Cloud Application Security. Aquí abajito. ¿Qué sucede? Que el usuario puede tener acceso, sí, pero va a tener un acceso limitado. Y eso lo podemos lograr integrando la capacidad de acceso condicional con políticas de protección de aplicaciones. Si el usuario, Pamela, tiene acceso al SharePoint y quisiera descargar un documento en mi PC local, tendría el siguiente efecto. Vamos a ver, quiero descargar el archivo. ¿Qué sucede acá? El archivo ha sido bloqueado. Es decir, que por política de seguridad no se permite que un usuario que está conectándose desde una red pública descargue archivos, en este caso PDF para efectos de la demo. Yo puedo ver acá para ver si realmente lo que me hizo fue un archivo TXT con esta información. El archivo ha sido bloqueado porque contiene información que no está permitida ser descargada. Ahora, esto es interesante. ¿Cómo podemos saber qué es lo que está sucediendo con este usuario? Rápidamente nos vamos a ir aquí a la consola de Cloud Application Security para ver qué es lo que está sucediendo con el usuario, con la sesión. Entramos a la consola de Cloud Application Security y dentro de las alertas podemos visualizar que el archivo ha sido bloqueado. ¿Ok?
podemos visualizar, hacer una trazabilidad de que el usuario Pamela entró al SharePoint y trató de descargar el archivo, y tenemos información valiosa como por ejemplo a qué grupos pertenece, cuál es la ubicación, la dirección IP donde está tratando de tener la información, la ubicación es de Nicaragua, y es un control de la sesión que te permite a nivel del usuario. Entonces es sumamente interesante el saber de que puedes tener ese tipo de control a nivel de tu identidad en tus aplicaciones, y obviamente pues te permite tener un control de tus datos, ¿no? Ok, vamos al último punto. ¿Qué solución me permite a mí tener el control? Porque cuando tienes visibilidad y sabes lo que está pasando, te sientes tranquilo. Incluso se siente bien cuando puedes predecir en cierta forma qué es lo que va a suceder. O no solamente eso, cómo poder responder ante eventualidades de ataque sospechoso. Porque obviamente a nadie nos gusta que nos agarren por sorpresa. Lo mejor es estar preparado, listo para cualquier eventualidad. Y un punto importante, una recomendación: define antes que nada cuál va a ser tu plan de respuesta si algún riesgo llegara a materializarse. Porque en el momento que existe un riesgo, no puedes pensar. Tu mente se nubla y no puedes actuar eficientemente. Por eso es importante tener un plan antes de. Y estas soluciones te permiten tener esa visibilidad de qué es lo que sucede en tu organización. ¿Cómo nos damos cuenta, por ejemplo, de cómo identificamos y rastreamos qué es lo que está sucediendo en tu infraestructura? ¿Cómo proteges tu organización? ¿Cómo enfocas el análisis y el monitoreo de las entidades de tus usuarios a nivel del ataque, de la cadena de ataque, que fue la que estuvimos revisando? La parte de escalación, de ejecución del ataque o iniciar el ataque, lo que es movimiento lateral, escalación de privilegio y la ejecución del ataque. Obviamente todo esto te permite hacerlo con Azure Advanced Threat Protection. Lo bueno es que ya existe una base de datos actualizada con los múltiples tipos de ataques que pueden darse, como un pass de hash, como un golden ticket, como un pass de ticket. Hay una gran cantidad de información que es analizada a través de la solución de Azure Advanced Threat Protection. Y para esto quiero mostrarte rápidamente la consola de Azure Advanced Threat Protection. La consola obviamente te da una información global de qué es lo que está sucediendo a nivel de tu infraestructura. Este es un ambiente de demo y hay un punto importante que, para efectos de que ustedes puedan visualizar, dice acá que hubo un evento sospechoso que se llama Overpass the Hash Attack a nivel de Kerberos. Es decir, que hubo una implementación, se trató de robar o se robó un tiquete de Kerberos, hubo una autenticación del usuario local admin a través de la PC de Client 01 al controlador de dominio. Entonces, si te fijas acá, hay dos alertas. Podemos visualizar cuáles han sido las acciones que se han ejecutado de esa PC. De ahí puedes garantizar o puedes definir cuáles van a ser las acciones a nivel de esa PC. Si la PC necesitas desconectarla de la red, necesitas bloquearlo. Y aquí esta solución de Azure Advanced Threat Protection también se integra con Windows Defender, que es a nivel de la PC, de tal forma que yo pueda ejecutar. Hay una integración entre Azure Advanced Threat Protection y Windows Defender, que en dependencia de la actividad de la identidad y si el usuario malicioso está ejecutando código malicioso desde la PC, yo podría desde la consola de Windows Defender Advanced Threat Protection bloquear la máquina o ejecutar acciones correctivas. Pero lo importante acá es que puedes tener una visualización completa de qué es lo que está sucediendo a nivel de tu organización. Bien, haciendo un resumen rápido, vimos por qué la identidad es nuestro nuevo perímetro, cómo podemos protegerlo, vimos un pincelazo de cada una de las soluciones que te permiten proteger la información, cómo proteger las identidades administrativas, los usuarios finales, las contraseñas, cómo integrar esa protección a nivel de identidad, datos y aplicaciones, y cómo tener un acceso a modificar, a analizar el comportamiento de los usuarios. Bien,
Espero que la información compartida en este webinar haya sido de tu utilidad. Si tienes preguntas, no dudes en hacernoslas llegar. Puedes contactarnos a través de cualquiera de los medios que tenemos acá. Y nos vemos en el siguiente webinar con información relevante para poder estar en mejor postura a nivel de seguridad en tu organización. Chao.